Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidas personalidades, miembros de la delegación de la Embajada del Perú en España, asturianos, españoles, peruanos, ciudadanos del mundo, sean bienvenidos a esta casa, al Centro Asturiano de Madrid, un pequeño rinconín de nuestra querida Asturias en Madrid, en la capital de España, y en cierto modo una embajada cordial, popular, sociocultural del Principado aquí en Madrid. De hecho, el pasado 2 de octubre cumplimos 134 años, lo que nos convierte ahora mismo en la casa regional española más antigua del mundo, no solo de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales que hay repartidas por los 5 continentes. Solo en Madrid ha de haber como unas 30 casas regionales. Hace unos años reactivamos el Día de la Hispanidad, con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile y de Colombia. Y hoy nos acompaña, para dicha de todos, el excelentísimo embajador del Perú, don Rafael Roncagliolo Orbegoso. Bienvenido, don Rafael, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Para él nuestro especial y cálido saludo. Enseguida le presentaré de un modo más detallado. Recuperamos en cierto modo las jornadas de América en Asturias, que conducía también en esta misma casa hace unos cuantos años nuestro querido don Amaro González de Mesa, Manzana de Oro y embajador de España, que no ha podido acompañarnos. Mis saludos se extienden igualmente a las personas que me acompañan en la mesa. Por un lado, a la derecha del señor embajador, don Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid. Está igualmente a mi izquierda don Abelino Acero, exdirector general de Fondo de Construcciones y Contratas y Manzana de Oro de este centro, que es nuestro máximo galardón. Y a su izquierda don Jacinto Insunza, igualmente directivo de esta casa. Hispanidad es un término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, una noción que alberga un pensar y un sentir que no se detienen, que en la actualidad reconoce y valora las raíces precolombinas, con toda la riqueza de los incas, de los mayas, aztecas y otros muchos pueblos, también la savia africana, la acrecentadora mistura étnica y racial, cultural, viva y vivificadora. Hispanidad que, en palabras del pensador García Morente, ya en 1938, es cierto modo de ser humano, típico y peculiar. La noción de hispanidad, desde mi punto de vista, se extiende a una palpitante y creciente comunidad unidiversa. Hispanidad que es lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. No se entiende únicamente como españolidad. En ella está, con toda su impronta, América, es decir, una tierra hospitalaria en la que tantos asturianos, por cierto, hallaron casa. La América que se extiende desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, la América andina y amazónica, la América de huracán, volcán y océano, la América de indios y criollos, la América del yacaré y del quetzal, de la ceiba y del cóndor, la América del dolor y también la América de la esperanza, la América hermosa, la América hermana, la América hispana. Hispanidad al fin cantada por el excelso poeta nicaragüense Rubén Darío en su salutación del optimista: ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. En fin, tenemos en los ojos esperanza, y aunque el egregio poeta peruano César Vallejo nos advierte del cuidado que España ha de tener de la propia España, con toda razón, con tanta historia, sin embargo, nos queda en la mirada el entusiasmo,
la palabra, el encuentro, la mano tendida y el corazón que palpita con América. Es América cuyos países personalmente tan bien me han tratado, incluida la hermana República del Perú, donde realicé en 2007 una breve estancia académica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la que mantengo cierto contacto hasta hoy mismo, en que se despidió una profesora que estaba por Cataluña y que la semana pasada tuvo la generosa actividad de acompañarme en una de mis clases. Universidad ubicada en la hermosa y populosa ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, otrora capital del virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur. Hoy Perú está extraordinariamente representado por su excelentísimo embajador, don Rafael Roncagliolo Orbegoso, a quien mucho agradecemos que nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a partir de un currículum brillantísimo, fecundo y ejemplar. Nacido en Lima, sociólogo, periodista y profesor universitario, magíster en comunicaciones, padre de 3 hijos, en el ámbito de la actividad profesional destacamos los siguientes datos: profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor del rector, ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre 2011 y 2013, miembro de la Junta de Asesores del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, jefe de misión de International IDEA para los países andinos y para el Perú, secretario técnico del Acuerdo Nacional, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Radio y Televisión, presidente del Instituto para América Latina, vicepresidente de la Asociación Internacional para la Investigación en Comunicaciones, director de la División de Estudios de la Comunicación del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, director del área de educación de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, consultor de diversos gobiernos y organismos internacionales, autor de varios libros y numerosos artículos en el Perú, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, México, Panamá y la ex Unión Soviética, corresponsal de Le Monde Diplomatique y de Interview, entre otras publicaciones. En lo que a experiencia docente se refiere, citamos su vinculación a la Academia Diplomática del Perú, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Universidad de Lima, a la Nacional Federico Villarreal, a la Ricardo Palma, a la San Martín de Porres, todas ellas en Lima, a la Universidad de Quebec en Montreal, como profesor visitante, y también como profesor visitante en la Iberoamericana de México y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Está en posesión de las siguientes condecoraciones: Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, Orden del Libertador San Martín de Argentina en el grado de Gran Cruz, Orden El Cóndor de los Andes de Bolivia en el grado de Gran Cruz y Orden Bernardo O'Higgins de Chile en el grado de Gran Cruz. También Orden de Isabel la Católica de España en el grado de Gran Cruz, Orden de la Legión de Honor de Francia en el grado de Gran Oficial, Orden del Quetzal de Guatemala en el grado de Gran Cruz, Orden Mexicana del Águila Azteca de México en grado de Banda y Orden Infante Don Enrique de Portugal en el grado de Gran Cruz. Yo quisiera también destacar que hoy no ha podido acompañarnos, se lo decía antes en privado a don Rafael, el vicepresidente de nuestro Consejo Superior, don Gustavo Suárez Pertierra, exministro de Educación y exministro de Defensa, que por problemas de salud lamenta no acompañarnos, pero le manda don Rafael un fuerte abrazo por esa amistad que les une. Muchas gracias, don Rafael, y enhorabuena por toda su trayectoria. Es un verdadero honor y un placer que nos acompañe y que pronuncie la sugerente conferencia ¿Existe una América hispana? Tiene la palabra don Rafael Roncagliolo Orbegoso. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por sus palabras, presidente don Valentín Martínez Otero, a quien saludo al mismo tiempo que al vicepresidente, de las autoridades del centro, y aprovecho por su intermedio para saludar a mi gran amigo Gustavo, que me acabo de enterar que está saliendo del programa de salud. Hicimos mucha amistad cuando él era director del Instituto del Canto, que es uno de los grandes centros de pensamiento sobre temas internacionales en España, y hicimos varias cosas juntas, incluida una invitación que yo le hice a Santa Cruz de Bolivia para un encuentro sobre la democracia en los países andinos, en la que me siento muy culpable porque en las calles le robaron la cartera. De manera que aprovecho para pedir disculpas en nombre de los delincuentes cruceños por este incidente del cual yo me siento parcialmente culpable. Y por supuesto, pues para desearle que termine pronto una mejoría que ya está en curso, ¿no? Es un agrado, es un gusto enorme estar en esta entidad, felicitarlos por los 134 años, por el decanato de las instituciones, de los centros regionales, por tener como antecedente en su árbol genealógico institucional el primer centro gallego fundado precisamente en América, en La Habana, ¿no? Y por el hecho de que Asturias significa para la historia española y por lo tanto para la historia como raíz, cuna de lo que fue la recuperación del territorio español y la construcción de lo que hoy es España. Cuando yo recibí esta invitación, tratándose del Día de la Hispanidad, que es también el Día de España, me pareció que podría ser interesante que un americano, que un latinoamericano, que un hispanoamericano pudiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que me permití titular ¿existe una América hispana? ¿Existe Hispanoamérica? Y mi reflexión tiene como toda reflexión, lo que pasa es que yo lo muy bajo, ¿no? ¿Está mejor? Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, todo lo que dije no tiene importancia. Primera pregunta, ¿de qué territorio estamos hablando? Es que hay un área geográfica delimitada con precisión que podamos tratar de denominar de una manera unívoca. Bueno, estamos hablando, como usted lo ha dicho, del territorio que va entre el Río Grande al norte y la Patagonia al sur. El Río Grande es el territorio que hoy día separa la América sajona de México. Al norte quedan territorios que fueron de este lado y territorios en los que el uso del idioma español sigue siendo predominante en algunas partes de estos territorios. Y aparte o además de este territorio continental están los territorios insulares, particularmente Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, desde el punto de vista de la geografía política y de la estructura estatal, es parte de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista cultural es obviamente parte de este conjunto. Es decir, se trata de un área geográfica con contigüidad entre sus distintas partes, que no es sinónimo de las excolonias españolas, porque no incluye, por ejemplo, las Filipinas o Guam,
u otros territorios españoles en el África, ¿no es cierto? Se trata de esta área geográfica que era América. Tampoco se trata de lo que en la división geográfica de Naciones Unidas se ha agrupado como el grupo Latinoamérica y Caribe, porque no incluye a territorios insulares caribeños que están muy próximos a este territorio, pero que pertenecen a tradiciones coloniales distintas y a realidades lingüísticas peculiares. Entonces se ha hecho presente, por ejemplo, la colonización inglesa o la colonización holandesa. Colonizaciones que también tuvieron presencia en el área continental y dejaron una herencia cultural, por ejemplo en el nordeste brasileño, donde hubo una presencia holandesa importante, o por ejemplo en la costa atlántica del Caribe y en Belice, donde sobrevive una cultura de origen británico. Y luego, una pregunta que hay que hacerse es si países o territorios o zonas que se comunican en lenguas latinas, como Haití, el Quebec y las otras partes francoparlantes del Canadá, colonias o territorios coloniales como la Guyana Francesa o Guadalupe o Martinica, pertenecen a este conjunto o no. Son interrogantes que tienen que ver precisamente con la manera como denominemos a este conjunto. Entonces tenemos un territorio geográfico bastante preciso, pero como ocurre siempre, con algunas zonas que pueden ser o no ser. Bueno, ¿cómo se llama este territorio? ¿O cómo se puede llamar? ¿O cómo se ha llamado este territorio? Y la verdad es que han existido numerosos nombres a lo largo de la historia. Estoy hablando básicamente de una historia que empieza pues a comienzos del siglo XIX, cuando empiezan a constituirse entidades diferentes a lo que fueron los imperios español y portugués. Porque durante la época colonial estas eran las Indias occidentales, pero lo que permitía denominar a este territorio no era lo hispánico, eran las Indias occidentales. Dentro de las Indias había españoles, criollos, mestizos, indios, pero visto sobre todo desde la hispanidad, eran en realidad las Indias. La idea de que se pudiera denominar a estos territorios con un nombre distinto a las Indias es una idea que aparece con la independencia de estos países. Cuando se produce esta oleada de independencia, lo que nos ocurre, y me parece muy importante para pensar el tema del que estamos o queremos o pretendemos hablar, lo que ocurre es una especie de gran incertidumbre cognitiva. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos vamos a llamar? El primer nombre que surge es Colombia. El prócer Francisco de Miranda, pero también Simón Bolívar, hablan de estos territorios como Colombia. Y esto ya es interesante, porque habían sido bautizados como América. Y acá lo primero que se reivindica para autodenominarnos es que más importante que América o Pucho es Cristóbal Colón. Y entonces, como signo de rebeldía, se levanta el nombre de Colón. Y lo que acontece al comienzo de este periodo de repúblicas independientes es que había que construir estados y había que nombrar estados, porque estos estados no existían durante el periodo virreinal. Durante el periodo virreinal existía el Brasil
y existían los territorios bajo dominio de la corona española. No existían países como los que hoy tenemos en mente cuando hablamos de esta región, ¿no es cierto? Entonces, esta denominación colombiana, se usaba Colombia no para lo que hoy es Colombia, para todos eran colombianos, ¿no es cierto? Y mientras empieza este proceso que me voy a volver a referir de cómo se nombran los países, de cómo se inventan fronteras y nombres para los países dentro de cada frontera, aparece en la década de 1860, un poquito antes, un escritor, un periodista colombiano que dice: esto es América Latina. Esto es América Latina. Y solo posteriormente se empieza a hablar de Hispanoamérica o América Hispana. Y después, durante el siglo XX, se habla, por ejemplo, de Indoamérica, para señalar que lo que definía este conjunto no era lo hispánico, sino lo indígena. Y hoy día, si uno quiere revisar el mapa étnico de la región, uno podría decir que por lo menos hay 3 Américas: Hispanoamérica o Lusoamérica, que son las Américas definidas a partir de historias coloniales española o portuguesa. Hay Indoamérica y hay Afroamérica, y que incluso uno puede geográficamente distinguir países y zonas que son más hispano o lusoamericanas, zonas que son más indoamericanas y zonas o países que son más afroamericanos. Si uno toma el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, eso es Hispanoamérica o Lusoamérica, por la composición mayoritaria de su población, de sus orígenes, por su composición étnica. Pero si uno toma el conjunto formado por Ecuador, Bolivia y Perú, o el conjunto formado por una parte muy importante de México y Guatemala, eso es Indoamérica. Ahí lo que predomina es el elemento indígena. Y si uno toma las costas de Brasil, las costas del Caribe, las costas centroamericanas, eso es Afroamérica. Lo que predomina es el elemento afroamericano, porque tras la conquista hubo un tráfico de esclavos. Se calcula que de cada 3 esclavos que salían del África, 1 llegaba a América, que han sido un componente muy importante. Y todo esto dejando de lado otros ingredientes fundamentales en esta labor de culinaria histórica, por ejemplo, la importancia que tiene la migración china a Perú. En Perú, en el siglo XIX, cuando se libera a los esclavos, en la costa, los esclavos dejan de trabajar en el campo, van a la ciudad, y hay una falta de obra en el campo. Y entonces se importan, en condiciones de servidumbre, ciudadanos chinos, culíes, y los chinos que llegan a la costa peruana son un chino por cada 2 trabajadores, por cada 2 miembros de la población económicamente activa de la costa. Entonces ustedes les van a dar cuenta de la importancia que tiene el ingrediente chino en la cultura peruana. Lo pueden comprobar en cualquier restaurante peruano, ahora hay muchos en Madrid, pero también en el hecho de que tenemos diarios en chino. Los primeros diarios en chino fundados en este territorio, en este continente americano, no fueron en la costa de Estados Unidos, fue en la ciudad de Lima, donde todavía hay diarios en chino o cementerios chinos en todas las ciudades.
o el elemento japonés, o los otros elementos europeos que emigraron en distintos momentos de la historia, hasta el punto de que los argentinos cuentan un cuento. Es un cuento que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Entonces hay componentes migratorios que van enriqueciendo esta área geográfica. Bueno, mi tercera pregunta es, si tenemos este territorio y si tenemos esta pluralidad de nombres, ¿por qué lo que ha prevalecido es América Latina y no, por ejemplo, América Hispana o Hispanoamérica? ¿Por qué? ¿No? Sí. El grueso es la América que fue hispánica y la América que fue portuguesa. ¿Por qué prevaleció la idea de, y el nombre, y nosotros usamos el nombre de América Latina, y los españoles, que eran muy resistentes a hablar de América Latina y preferían hablar de Hispanoamérica, han terminado hablando de América Latina? Y últimamente, por razones históricas a las que también me voy a referir, preferimos todos hablar de Iberoamérica. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los pueblos nos definimos siempre por oposición. Somos lo que somos porque nosotros somos distintos a los otros. Y entonces, el proceso de la independencia de estos países marca una necesidad de diferenciarse de las potencias coloniales que habían conquistado este territorio. Y esta necesidad, que es la raíz misma del proceso de creación de estas repúblicas, es una continuidad al interior de esos territorios. Nosotros, el próximo año se va a celebrar el 4º centenario del fallecimiento del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es un peruano que tiene la característica de descender de nobles españoles, de un noble español y una princesa incaica. Entonces es el primer mestizo en el sentido de que es el primero que asume su identidad como una identidad mestiza. Y también, por cierto, es el primer renacentista americano, el primer hombre con la cultura del renacimiento de este territorio. Y él vive primero en el Cusco, finalmente viene a vivir en España, vive en Córdoba, en Montilla. Bueno, el próximo año vamos a hacer muchas cosas con motivo del centenario, que coincide en la misma fecha con el 4º centenario de Cervantes, y el de Shakespeare coincide. Nos hará con el Instituto Cervantes de celebrar juntos, y ojalá el Centro Asturiano también participe en estas actividades que tanto nos hermanan, ¿no es cierto? Y yo tengo pocos meses como embajador, y una de las primeras cosas que hice fue ir a visitar un lugar histórico para nosotros, que es el Archivo de Indias en Sevilla. Y en el Archivo de Indias en Sevilla, el director, un académico muy amable, muy sabio, me mostró un árbol genealógico, o sea, el cuadro de un árbol genealógico. No sé si era de Felipe II, pero ciertamente de un monarca español temprano, y que había dibujado en este árbol genealógico 2 ramas. Una era la rama de los reyes españoles, ¿no es cierto? Entonces pasaba por Carlos V y los reyes católicos para arriba, y en la otra rama yo leo Manco Cápac, Sinchi Roca, Capayo Manquilloc, había puesto a los incas peruanos, como queriendo significar que el monarca español quería ser heredero de ambas tradiciones, y por eso usted recordaba también los ingredientes indígenas. Y hace poco, les contaré otra anécdota, estuvo en Madrid, en visita de Estado del presidente del Perú, Ollanta, que fue el primer presidente que, como parte de su visita, va a saludar
a la Real Academia de la Lengua. Esto no se veía antes, pero para nosotros este vínculo cultural con España es muy importante, es insustituible. Tenemos excelentes relaciones económicas. España es el primer inversor en el Perú, tenemos un comercio extraordinario, muy buenas relaciones políticas. España nos ayudó a entrar a la Unión Europea, ahora a suprimir las visas para peruanos y colombianos, pero queremos tener una relación cultural mucho más fuerte para hacer un bloque, ¿no es cierto? Por este motivo el presidente fue a la academia y después de un discurso muy sesudo del director de la academia, el presidente dijo que él se sentía muy contento de estar acá, de estar en este local, por lo que significa, y de reconocer que este idioma castellano, del cual los españoles son una parte menor de sus hablantes, se había enriquecido. Y contó una anécdota, contó que en el quechua la conjugación no empieza por el singular, sino por el plural. Antes de yo, tú, él, son nosotros, ellos, como estructura gramatical y como proceso de aprendizaje de la lengua. Entonces, hay estas alimentaciones recíprocas, ¿no? Bueno, decía entonces que esta diferenciación empieza con la independencia. La rebelión más importante que ocurre en América antes de la independencia probablemente es la sublevación de Tupac Amaru en el Cusco, que se hace en nombre del rey y que se hace profesando la religión católica, y cuando el obispo condena y excomulga a Tupac Amaru, para él es un trauma tremendo, porque para él su rebelión era lo que el rey había dicho sobre cómo había que manejar las Indias y lo que la iglesia decía. Bueno, pero cuando aparece el proceso de la independencia, como decía, nosotros no estábamos preocupados, mis antepasados, no estaban preocupados tanto por cómo se llamaba el conjunto, sino por cómo se iba a llamar cada país, porque estábamos creando estados. Algunos estados tenían una larga tradición, aunque no tuvieran límites muy precisos, pero una larga tradición, como podía ser México o Perú, por cierto, la sede de los virreinatos más antiguos, la sede de los imperios prehispánicos, maya, azteca e inca. Pero en general los españoles habían trazado muy mal sus fronteras. Y era lógico. Lo que importaba eran las fronteras entre los territorios portugueses y españoles, porque pertenecían a dominios distintos. Pero la frontera entre Ecuador y Colombia era como la frontera entre dos provincias o municipios de Asturias, que tienen interés, pero no se provoca guerra. Entonces, no estaban pensados para ser entidades estatales diferentes. Y el proceso de independencia es muy interesante porque hay que empezar a inventar nombres. México, Perú y algunos otros eran nombres con alguna entidad histórica, pero jamás se le había llamado Ecuador al territorio que a partir de entonces conocemos como Ecuador. Ecuador es un nombre que inventó el libertador Bolívar para juntar lo que era Guayaquil con lo que era Quito. Entonces le pusieron el nombre Ecuador porque por ahí pasa el Ecuador, ¿no? O Bolivia, que al principio no se llamó Bolivia sino Bolívar. Los bolivianos habían sido parte del virreinato del Perú, después habían sido parte del virreinato del Río de la Plata. A la hora de la independencia tenían que decidir si pertenecían al Perú, si pertenecían al Río de la Plata, o se hacían una entidad independiente, y decidieron hacer una entidad independiente de lo que había sido el Alto Perú y ponerle como nombre, en homenaje al libertador, Bolívar, que después se llamó Bolivia. Uruguay, Paraguay eran ríos y sirvieron para denominar a países
que habían sido parte del virreinato del Río de la Plata. El nombre de Argentina no existía, existía el Río de la Plata, pero de La Plata viene Argentina. Y no solo eso, había tal incertidumbre que cuando se independiza Argentina en su primera constitución, la Constitución de Tucumán de 1816, se llaman Provincias Unidas de América del Sur. Y cuando se independiza lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, se llaman Provincias Unidas de la Gran Colombia, los tres países no son. Y cuando se independizan los países de Centroamérica se llaman Provincias Unidas de la América Central. Porque no existía esta clara conciencia de limitación al interior. En Tucumán no sabían hasta dónde iba a llegar ese territorio. Había un foco revolucionario en el norte con Bolívar y otro foco en Buenos Aires, y se da esta primera posición, pero no sabían hasta dónde iba a llegar. Todo lo contrario a lo que pasó con Brasil. ¿Pero por qué? Entre otras cosas, porque en el caso del Brasil, el emperador se traslada, cuando llega la invasión napoleónica, se traslada a Brasil. Y su hijo, Pedro I, proclama la independencia del Brasil como monarquía, que se prolonga hasta fines del siglo XIX, y que contribuye a que las fuerzas centrípetas prevalezcan sobre las fuerzas centrífugas, porque perfectamente, en vez de un gran país como es hoy este territorio, podrían haber existido distintos países: Minas Gerais, Sao Paulo, Bahía, Río de Janeiro, ¿no? Pero hubo como en los otros países, hubo un movimiento centrífugo, pero la presencia del emperador y el reconocimiento europeo, porque Brasil fue pronto reconocido. ¿Por qué? Porque su jefe de Estado, su rey, su emperador, pertenecía a la misma familia que eran emperadores en Europa. Entonces era parte de la casa, ¿no? Como un hijo rebelde, pero que sigue siendo hijo. Entonces es el único país que inmediatamente recibió, por supuesto, el apoyo de Inglaterra, pero también de la propia Portugal, porque este emperador brasileño que independizó Brasil, después vino y fue emperador en Portugal, ¿no? Y establece la transformación liberal en Portugal. Entonces, nosotros cuando nacemos, y Perú también tiene un periodo importante en su historia temprana, que es la Confederación Perú-Boliviana, que es un intento de restablecer esa antigua unidad entre el Alto Perú y el Bajo Perú. Bueno, entonces, la preocupación sobre cómo llamar al conjunto queda para nosotros americanos subordinada a la necesidad de definir cada territorio de estos estados que se estaban creando. Y nos hemos pasado 200 años para definir los límites entre nuestros estados, para resolver el enredo que habían hecho los españoles de no trazar bien sus fronteras, que, como ya dije, corresponde a que no eran fronteras con países, sino fronteras interiores, ¿no es cierto? Recién estamos terminando. El Perú terminó de fijar sus fronteras ahora con la última sentencia del Tribunal de La Haya, que fija nuestra frontera marítima con Chile. 200 años dedicados a definir fronteras. Y casi no quedan problemas de fronteras. Sí, entre Chile y Bolivia, sí, algunas cosas menores entre Argentina y Chile al sur, entre Colombia y Venezuela en el lado Maracaibo, entre Nicaragua y todos sus vecinos. Pero básicamente ya recién hemos logrado definir estos países. Entonces, mientras tanto, el nombre América, el nombre Colombia no prospera, pues no progresa, no tiene pegada. Y el nombre América se vuelve sinónimo de los Estados Unidos. Y Alexis de Tocqueville escribe este gran libro, La democracia en América, y los americanos de Estados Unidos se llaman a sí mismos americanos, de manera que nosotros teníamos que diferenciarnos de ellos y llamarnos de una manera
distinta. Americanos algo, americanos latinos, americanos hispánicos, lusoamericanos, ¿no? Pero si algo nos interesaba era diferenciarnos de España. Nuestra propia definición tenía que pasar por no identificarnos con España. Acabamos de independizarnos. No voy a hablar de la historia colonial y sus complejidades, sus felicidades y sus numerosas infelicidades. Pero desde el punto de vista de la historia republicana, España, a diferencia de Inglaterra, se resiste a reconocer la independencia de estos estados. Recién a partir de 1836 se autoriza a reconocer estas repúblicas y se va reconociendo en un proceso lento, una por una, no hay un reconocimiento conjunto, sino que cada caso se va, a fin del siglo XIX, se empieza con México, se termina con Honduras, ¿no? Pero no solo eso, sino que, a diferencia del Reino Unido, que inmediatamente busca terminar la guerra, crear una alianza con su colonia, los Estados Unidos, España nos sigue agrediendo durante el siglo XIX. Interviene en México, interviene en la República Dominicana, manda una expedición que bombardea Valparaíso y los Callao. Estamos hablando de 1860 y de épocas en que hay gobiernos supuestamente liberales en España. Pero nosotros seguíamos siendo objeto de este tipo de agresiones. Entonces, ¿cómo íbamos a ser hispanoamericanos? No podíamos ser americanos a secas, porque ya los gringos se habían quedado con eso, pero tampoco podíamos llamarnos hispanoamericanos, teníamos que diferenciarnos. Y ahí aparece la palabra latinoamericana, que como creo que dije, la usa por primera vez un colombiano, pero el emperador Napoleón III de Francia, que en ese momento había impuesto Maximiliano en México, es el gran impulsor de la idea de denominar a esto América Latina. Al ser América Latina, ya no era un territorio cultural e históricamente vinculado solo a España y a Portugal, sino a los países de origen latino que tenían presencia, que eran tres: España, Portugal y Francia, porque estaba el Quebec, porque estaba Haití, porque estaban las islas del Caribe, incluso lo que hasta el día de hoy es la Guyana francesa, y porque eso facilitaba la imposición de Maximiliano en México. De manera que la expresión América Latina es un invento francés para desplazar la vinculación histórica con España y Portugal. Pero es por estas razones de la necesidad de diferenciarse que América no sajona adopta inmediatamente el nombre de América Latina y no podíamos llamarlo de otra manera porque necesitábamos usar nosotros mismos. Entonces, y vamos a seguir siendo América Latina, sin ninguna duda. Esto ya pasó a formar parte del lenguaje cotidiano y las transformaciones lingüísticas no se operan por decreto, se una ley para que a partir de ahora las cosas sean distintas, ¿no es cierto? Y hasta los españoles hablan ahora de América Latina, me parece muy bien. Pero hay un proceso de convergencia, de reencuentro, porque en 1492 fue un encuentro, pero también fue un desencuentro. Fue las dos cosas a la vez. Y hay un proceso de reencuentro en los últimos 30 años, 35 años, y empezamos ahora sí a hablar de una unidad entre España y los países que fueron colonizados por España, y entre España y Portugal y las colonias españolas y portuguesas, y empezamos a hablar
con razón, de esta comunidad iberoamericana. Entonces, a mí me parece que es a partir de 1975, 76, 78, que empieza a provocarse este reencuentro, y que eso tiene que ver específicamente con la recuperación democrática en España, en Portugal y en América Latina. Antes no había espacio para una verdadera comunidad. Porque hablé del siglo XIX, pero ¿qué pasó durante el siglo XX? Durante el siglo XX predominaron a uno y a otro lado del Atlántico actitudes absolutamente divergentes. Desde el punto de vista del pensamiento que existía en América, lo que se desarrolla es un pensamiento desde dentro. ¿Cómo nos definimos y cómo nos proyectamos nosotros, independientemente de España y de Estados Unidos, que eran los dos problemas de la dominación de los cuales queríamos librar? Entonces empieza un pensamiento que seguramente sus autores más importantes rodó en Uruguay, y el arielismo, bueno, García Calderón en Perú, y Enrique Sureña en Dominicana, y Vasconcelos en México, de la búsqueda de esta autodefinición. Y en España todos sabemos que en 1898, la pérdida de sus últimas colonias, es un terremoto político y de identidad para un país que había sido el imperio más grande del mundo en su momento, ¿no es cierto? Pero esto es menor frente a lo que había ocurrido a principios del siglo XIX y que España había ignorado, pretendiendo desconocer que el grueso de su imperio ya se había independizado. Lo que se perdió al final del siglo XIX fueron las últimas colonias, claro, con el tremendo significado que tiene que perder las últimas, ¿no? Pero durante el siglo XX recién empieza a repensarse lo que en el siglo XIX se había preferido ignorar, que era la existencia de estas repúblicas. Entonces empieza a desarrollar un concepto de hispanidad que atraviesa sobre todo las dos grandes dictaduras españolas del siglo XX, la de Primo de Rivera y la de Francisco Franco. Y entonces es un concepto de hispanidad que se nos presenta sobre la base de ciertos supuestos, que son, primero, la reivindicación del pasado colonial español. Entre esta discusión entre la leyenda negra y la leyenda rosa se nos dice, no, vamos a aceptar que todo era rosa. Esto fue bueno, ustedes no pueden decir que hubo lo bueno y lo malo. Esto es lo que nos une en esta cultura hispánica. Segundo, la defensa y exaltación del catolicismo, que sí es, o seguía siendo predominante, pero que no era suficiente como para una adhesión colectiva. Tercero, la defensa del orden social jerárquico, ¿no es cierto? Claro, Primo Rivera, Franco, o sea, lo significan es jerarquía y autoridad. Entre países que están incipientemente tratando de construir democracia. Todo esto presuponía que podíamos construir una hispanidad sobre la hegemonía moral y sobre el paternalismo español. Entonces, sobre esta base, el contraste entre esta propuesta, que se desarrolla sobre todo en las dictaduras españolas, y el esfuerzo latinoamericano de construir una realidad independiente de Estados Unidos y de España, los que habían dominado esta región, primero el segundo y después el primero de Estados Unidos, aparece este esfuerzo de diferenciación. Es por todo eso que prende el neologismo francés de América Latina. Todo esto termina, y yo también voy a terminar, en el último cuarto del siglo XX. En el último cuarto del siglo XX se da una coincidencia que no es casual ni es la primera entre la historia española y la historia de estos países americanos.
Esta coincidencia, que no es casual, no es la primera, es las transformaciones democráticas en uno y otro lado. Las historias no son tan distintas. Nosotros, los latinoamericanos y los peruanos, siempre hablamos del siglo XIX, tan accidentado, con tanto cambio de gobierno en el Perú, periodo democrático, elecciones, golpes, cambio de gobierno. Pero el siglo XIX español es muy accidentado y todos los siglos XIX de todo nuestro país son muy accidentados. Y hay relaciones entre unos acontecimientos y otros, ¿no es cierto? El trienio liberal y los problemas que vienen después coinciden con la independencia de estos países y su cambio de régimen pues también coincide, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estos años, que van, por fijar algunas fechas, el 75, la muerte de Franco, el 74, la revolución de los Claveles, que es muy importante, porque el fin del militarismo portugués, que había sido hermano gemelo de la dictadura española, en primer lugar, provocó una gran inquietud en los cuarteles, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar acá? Y Portugal, por supuesto, no podía seguir soportando esto, entre otras cosas, por la rebelión colonial y lo que le estaba costando la guerra a sus colonias africanas, ¿no? Pues miren, si ustedes miran el mapa de esto que llamamos América Latina, el año 75, había gobiernos militares en todos los países de América Latina continental, salvo en 4. En México, que tenía un régimen particular, en Costa Rica, donde como no había ejército no podía haber gobierno militar, y en Colombia y Venezuela, donde había habido grandes pactos similares a los pactos de la Moncloa, grandes pactos bipartidarios que le habían dado estabilidad a estos países. Y todo lo demás había gobiernos militares. Y esto empieza a terminar ¿cuándo? Exactamente en 1978, con las elecciones en República Dominicana y en Ecuador, y entonces entramos en un periodo en que ya no hay golpes militares en la región. Podemos discutir sobre algunos regímenes, pero básicamente hay una legitimidad democrática y todo el mundo está de acuerdo en que al gobierno se llega por elecciones. Y no solo eso, también han desaparecido los movimientos guerrilleros. Hubo movimientos guerrilleros en distintos momentos durante los últimos 50 años en todos los países de América Latina, con excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, de una mano. No hubo en Costa Rica, no hubo en Honduras, no hubo en Panamá, hubo un movimiento menor en el Ecuador, y en todos los demás hubo. Entonces, era la época de los gobiernos militares de un lado y de los movimientos insurreccionales del otro. Esto se empieza a acabar el año 78, un año antes de la Constitución española. Es una coincidencia, no quiero decir que una cosa provoca la otra, pero es una coincidencia muy importante para entender por qué ahora podemos entendernos. Y lo que ocurre en España hoy en día, no estoy hablando de los 500 años, estoy hablando de los últimos años, tiene una importancia extraordinaria en América Latina. Por ejemplo, la Constitución española ha servido de modelo a todas las constituciones que se hacen en América Latina del 78, 79 para acá. Figura como el defensor del pueblo, por poner un ejemplo, ahora están en todas las constituciones. Los pactos de la Moncloa. Nosotros en el Perú hicimos, después del gobierno autoritario del presidente Fujimori, lo que llamamos el Acuerdo Nacional, un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales para fijar ciertas políticas de Estado a largo plazo. Y lo primero que hicimos fue traer a los protagonistas de los acuerdos de la Moncloa, publicamos un libro incluso, para conocer esta experiencia. Y también hay muchas cosas de la vida latinoamericana que se repiten o que se replican o que inspiran cosas en España. Entonces, ahora hay un acercamiento mucho mayor, pero que es viable sobre la base de este periodo democrático que están viviendo tanto los países de la península ibérica como los países de América Latina, ¿no? Incluso, no quiero hablar
del cambio de régimen en cuanto al parlamentarismo en Andorra, pero también en parte de la comunidad iberoamericana, ¿no? Entonces hoy día hemos entrado en una etapa, y con esto termino ya ahora sí, en que este es un mundo de bloques. Este es un mundo donde ya no hay espacio para pequeñas unidades. Y el esfuerzo de América Latina desde la independencia ha sido de reconstruir la unidad original para ser más fuerte, en términos económicos, políticos, culturales. Entonces la historia de estos 200 años es la historia de los esfuerzos frustrados por crear unidades mayores. Ya hablé de cómo nacen los países, las Provincias Unidas, las confederaciones. El libertador Simón Bolívar en el año 1826, gobernando el Perú, convoca un primer congreso, el Congreso Ficciónico en Panamá. Y de entonces para acá todos han sido los esfuerzos por crear algún tipo de entendimiento entre nuestra república para ser más fuerte, ¿no? El Perú jugó un papel muy importante durante el siglo XIX frente a las agresiones de España, de Francia, de Estados Unidos. Estados Unidos se apoderó de la mitad de México. En Centroamérica llegó a haber un gobierno del pirata Walker, un pirata americano que tomó el gobierno de Nicaragua y otras barbaridades, ¿no? Y este esfuerzo por nosotros poder construir un bloque que pueda actuar desde un punto de vista pragmático, no se trata de poesía, en un mundo donde la fuerza depende de la unidad. Y para ser fuerte hay que crear unidades. Y en este camino, creo que los latinoamericanos entendemos que este bloque tiene que tener como un componente muy importante a los países ibéricos, con los cuales tenemos, para empezar, una lengua y una cultura en gran parte comunes, porque no han desaparecido nuestras diversidades interiores, ni nuestras lenguas indígenas, ni nuestras variedades raciales, pero sí tenemos elementos comunes que nos pueden ayudar a España y a América Latina a ser más fuertes. Para España, América Latina es muy importante para el peso que España pueda tener en la Unión Europea, en términos muy prácticos, muy pragmáticos, así como Francia ha desarrollado la francofonía y trata de mantener una buena relación y esfuerzos comunes hasta de televisión con los países francófonos, y así como el Reino Unido creó la Comunidad Británica Nacional, el Commonwealth. Pues España creo que en los últimos años encuentra que es muy importante esta unidad, pero para nosotros también es muy práctica. Para nosotros es muy práctica en la medida en que es una unidad que puede ser una unidad entre iguales, no una unidad sobre la base de que los blancos españoles van a seguir enseñándonos a los pueblos latinoamericanos a dejar de ser salvajes, ¿no? Sino una unidad como se está planteando hoy día entre mucho mayor igualdad. Entonces, podemos hablar de esta comunidad latinoamericana, que además hoy día tiene expresión en cumbres. Las primeras cumbres en que participaron nuestros presidentes ahora participan en un montón de cumbres. Europa, América Latina, con Estados Unidos, con Asia Pacífico, con la PEC, pero las primeras fueron las cumbres iberoamericanas, que empezaron en el 91. Entonces, yo creo que hay que crear esta comunidad porque está en interés de ambas partes y porque hay una sólida base cultural para hacerlo. Pero tenemos que crearla como se está haciendo, en base al respeto mutuo, en base a la equidad y no en base a la melancolía por realidades imperiales o hegemónicas que corresponden al pasado y que ciertamente no van a tener lugar en el futuro. Bueno, eso es lo que yo puedo transmitir con ustedes como la reflexión de un americano que le encantará ir pronto a conocer Asturias, que todavía no conoce y que por lo tanto conoce España por la media. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Rafael, por esta magnífica conferencia, muy brillante, muy didáctica, un repaso histórico sin duda fenomenal que tanto nos instruye
estamos encantados, y también por ese mensaje final de unidad tan necesario en nuestro tiempo, de unidad entre españoles, más allá de las singularidades, por supuesto, de unidad con los pueblos hermanos de América. Si hay una metáfora que realmente habla de esa igualdad, de esa horizontalidad, es la metáfora de la fraternidad. Por supuesto hay cainismos, pero esto en modo alguno tiene que ver con estos mensajes, porque hablamos de una hermandad básica, en el mejor de los sentidos, de afecto, de cariño, de comprensión y por supuesto de mirar juntos hacia el porvenir, que puede ser, debe ser extraordinario y desde luego siempre esperanzador. Y ahora abrimos un turno de palabra breve. Rogaríamos bueno, pues brevedad en aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, y luego pues pasaríamos a tomar un vino. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante, don Vicente. Lo de Indoamérica me parece que fue Mariátegui el que lo puso de moda. Y Mariátegui, pero también hay a la Torre. Bueno, aquí en Madrid hay una serie de artistas que se mueven y que están celebrando el 150 aniversario de Víctor Raúl Aya de la Torre, o sea que todavía hay, digamos, unos sectores de peruanos que siguen con todo eso. Después está una cosa que se llamaba el Día de la Raza, que un día se habló aquí, que tuvo su origen, parece ser, no Valentín lo sabe, en unos españoles que también lo impulsaron eso. O sea, es que ha habido varias cosas por ahí, a lo largo del tiempo, que han intentado, la raza no en el sentido racista, digamos, sino en el sentido de que, como decía Vasconcelos, cuando hablaba de la raza cósmica, de que no cabe duda que este mestizaje que ha hecho España no lo han hecho a las otras colonizaciones, y que por lo tanto se puede considerar incluso que nuestro idioma, que tiene una de las mejores academias del mundo de la lengua, que todos los países latinoamericanos comparten, quizá más perfecta que la de los otros países europeos, que la francesa o que la inglesa o tal. Entonces yo creo que sí que hay una serie de conceptos que yo sinceramente ahora no podría extenderme mucho. Creo que Valentín sabe algo del Día de la Raza. Creo que estas reflexiones que estoy haciendo tienen algún interés, puesto que la raza para mí no es una cuestión racista, sino precisamente lo contrario, el mestizaje y la mezcla que sí se ha dado en los países latinoamericanos o iberoamericanos, mejor dicho, y que por otro lado en Estados Unidos progresivamente se va dando en los habitantes de habla hispana que allí viven y que tienen cada vez más presión sobre la política como segundo idioma incluso en Estados Unidos. Es decir, que vamos avanzando hacia el norte también, y en Europa seguramente, aunque no se nos quiere reconocer mucho, el español va a ser también el segundo idioma, aunque no sea oficialmente, pero sí de hecho. Creo que el idioma español es muy importante, o el castellano, como se le quiera llamar. Y yo creo que ya no me extiendo más, porque para mí era muy importante decir estos conceptos que creo que pueden ser de interés. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que usted señala, don Vicente. El APRA es un caso muy interesante y muy importante. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, y esta organización, APRA, se fundó en 1924 en México. Aya de la Torre estaba deportado y le entrega a Maestro Vasconcelos, el ministro de Educación en ese momento, esta bandera de Indoamérica, y constituye casi simbólicamente esta organización, que después da origen al Partido Aprista Peruano y influye en muchos otros partidos que llegan al poder en muchos países: Acción Democrática en Venezuela, el Partido Revolucionario Dominicano, Liberación Nacional, en fin. Entonces es muy interesante porque Aya y Mariátegui coinciden, y después divergen por supuesto, pero coinciden en esta idea de Indoamérica, porque no queremos ser ni dependientes de los Estados Unidos ni de España. Por eso lo de Indoamérica, ¿no? Y cuando se establece el Día de la Raza, usted también ha hecho referencia, se establece en primer lugar en España en 1918. Parece que el 12 de octubre va a ser el Día de la Raza. Y tenemos varios países latinoamericanos. Pero un asturiano algo que ver con eso, creo que Valentín lo sabe. Perdón, no escuché. Que algún asturiano ha tenido que ver con bueno, con Manuel Osorno, bueno.
Pero nada más para terminar mi referencia. Y entonces varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, establecen el 12 de octubre el Día de la Raza. Pero fíjense qué interesante que en mi país, en el Perú, hasta hace algunas décadas, había el Día de la Raza el 12 de octubre y el Día del Indio el 24 de julio. Si tenía que haber un Día del Indio, era implícitamente porque el Día de la Raza no representaba a todos. Los indios tenían que tener su día especial. Entonces, aunque la intención no fuera racista, su uso en América Latina suponía una ambigüedad que, como usted muy bien dicho, hay que superar, porque esta celebración conjunta tiene sentido a condición de que no sea racista. Comparto todo lo que usted ha dicho sobre el idioma español. Incluso hace poco, hace menos de un mes, en el Instituto Cervantes en Madrid, se presentó un examen de lengua española estandarizado para cualquier hablante del español. O sea, podía ser de Asturias, o podía ser de Puerto Rico, o podía En Puerto Rico se ha aprobado en el Senado el español. Sí. Siendo colonia de Estados Unidos. Y la próxima reunión de las academias va a ser en Puerto Rico, además. O Bariloche. Bueno, y en la presentación de este examen que ha sido preparado por la Universidad de Salamanca junto con la Universidad Autónoma de México, se dio un dato muy interesante. El castellano es la lengua contemporánea que tiene menos variaciones regionales. O sea, más del 95% de las palabras son exactamente iguales en todo hispanohablante. La cantidad de variaciones que todos sabemos que hay, que algunas son muy graciosas, y algunas provocan malos entendidos terribles, y algunas son materia de humor también. En el español son menos que en cualquier otro idioma. Así que me parece, comparto lo que usted ha dicho y me parece muy bien. Muchas gracias. Creo que Ignacio, sí, Abelino, por supuesto. Bien, yo quería dar las gracias al señor embajador, ha sido una conferencia maravillosa, además ha hablado de temas que a mí me parecían interesantísimos. Muchas veces estos planteamientos, por qué los países de Latinoamérica o de América se llaman como se llaman, y un poco pues cómo han evolucionado y por qué han sido esas fronteras tan mal. Pero yo quería además decirle una cosa. Bueno, primero soy una persona que conozco un poquito Perú, y siempre que llego a Perú llego a mi casa, es decir, el trato que recibo es extraordinario. Extraordinario por todo el mundo. Yo creo que una de las razones, y el señor embajador lo ha dicho, por las que hemos avanzado en nuestra muy mejor relación, es por una palabra que la he utilizado, que es respeto. O sea, cuando hemos empezado a respetarnos, particularmente más desde aquí hacia allá, que desde allá hacia acá, esto ha ido a empezar, aún sigo viendo, en algunos. Ahora hay una gran relación comercial de España con Perú en particular, bueno, con toda Latinoamérica, especialmente Perú, Colombia son muy fuertes, y en Perú muy fuerte. Y aún sigo viendo cosas y actitudes de españoles cuando llego a Perú que a mí no me gustan nada, o sea, nada, absolutamente nada. Cada vez menos, pero aún las veo, las vivo. Una cosa nada más, y agradecer que ha hecho referencia a ello. Quiero dar las gracias. El tema de la lengua. El español es muy importante en el mundo, pero es mucho más importante por lo que se ha hecho desde Iberoamérica, mejor Latinoamérica por el español, mejor Hispanoamérica, que por lo que hemos hecho desde aquí. Si el Instituto Cervantes es importante, es por lo que hay allí. Aquí se ha hecho algo, pero lo que se ha hecho allí es muy importante. Y quien ha conservado mejor nuestra lengua ha sido América Hispana. Y por cierto, yo hace muy pocos días, en una cena con nuestro rey actual, hablando de este tema, él decía estas mismas palabras. Es un gran defensor de la lengua, hace todo lo que puede por defender nuestra lengua, lo tenemos ahí detrás, y daba las gracias a Hispanoamérica por todo lo que se ha hecho. En Perú en concreto, Perú habla un español magnífico. En cualquier caso yo no quería decir, bueno, hay muchísimo más, porque yo estaría con el señor embajador hablando horas, porque el tema es precioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelino. No sé si el doctor Murelli, don Manuel, para finalizar, por favor, quiere decir algo. Voy a ser muy breve, felicitar al colega universitario, el embajador, por la lección que nos ha dado de toponimia americanista. Pero yo quiero preguntarle al señor embajador. Él habló de bloques. La toponimia americana,
estoy trabajando en un libro sobre la ilustración en América. Hay un concepto en el pueblo que no en las capas, diríamos, sobre todo en las organizaciones internacionales. Es decir, que yo creo que fue la Organización de Estados Americanos, la ONU, el que dieron en propagar el término América Latina, porque los ingleses no han quedado en ningún sitio en sus conquistas, ni en América ni en África, ni Francia tampoco. No hay ningún país que lleve el nombre de Francia o de París. Y América está llena, del norte, Florida, y no digamos todo el continente o subcontinente, diríamos, del Pacífico, donde está el cine y todo eso, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, en cambio, frente a los bloques de carácter, diríamos, político, para diferenciar el mundo latino, anglosajón, que son latinos y anglosajones, ahora viene el chino, japonés, pero ya son naciones. Los paisanos, por decirlo así, no están por esas. Usted yo tengo familia en toda Norteamérica. Voy a Florida, usted que es hispano. Voy a Washington, yo soy hispano. No dicen otra cosa que esa. Y el pueblo, cuando usted va a México, a los países centroamericanos, Santo Domingo, incluso Cuba y Puerto Rico, tiene a gala decir que yo soy hijo de españoles, mi padre era gallego o mi padre era catalán. Eso es, creo que hay una disociación, diríamos, toponímica entre lo que quieren los bloques y lo que quiere el pueblo llano, que son católicos, españoles, que dominan la lengua, etcétera, etcétera. Pero junto al pueblo quieren los escritores, que utilizan el término Iberoamérica, Hispanoamérica, nunca Latinoamérica. Me parece que es un concepto que hay que dilucidar desde el punto de vista académico en la toponimia hispanoamericana. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que usted ha señalado y la presencia de los nombres de origen español. Yo he visto alguna vez en Miami el letrero que dice "se habla inglés" en las tiendas, English spoken, porque lo normal es hablar español. Y recuerdo una vez en una cafetería una señora que además era de California, que también es una zona de origen español, reclamar y decir: ¿ustedes consideran que ustedes toman por garantizado que se habla español? Ustedes asumen que lo que se habla es español y estamos en un país anglófono, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas más interesantes que están ocurriendo es que el hecho de que Estados Unidos pase a ser el segundo país en el número de hispanohablantes, que la lengua española en Estados Unidos pase a ser cada vez una lengua mucho más importante, pero mucho más importante cada día, y también la presencia latinoamericana y mexicana en Estados Unidos. La segunda ciudad del mundo en el número de habitantes mexicanos es Los Ángeles. Entonces hay una transformación lingüística y demográfica, ¿no? Sobre el uso de lo iberoamericano o hispanoamericano o latinoamericano por parte de los escritores, habría que hacer algún estudio empírico para ver con qué frecuencia se utiliza cada uno de estos gentilicios, ¿no? Me parece que hay una sana convivencia y sobre todo, Vicente, que ya las disputas del pasado pasan a ser cada vez más disputas retóricas, pero por las que no vale la pena enfrentarse tanto, porque tuvieron su sentido, por supuesto que tuvieron su sentido. Yo creo que fue muy importante para nosotros diferenciarnos de España. Afirmar nuestra identidad era diferenciarnos de España, en su momento. Un gran historiador peruano, Jorge Basadre, que nació en
independiente para nosotros. Dice, inmediatamente después de la independencia era muy importante y muy justificado incluso el odio a lo español. Pero con el tiempo eso no tiene razón de ser, y hoy día podemos hablar de una cooperación respetuosa, horizontal, que es lo que a uno y a otro nos interesa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y desde luego agradecemos al embajador don Rafael Roncagliolo Orbegoso la magnífica disertación, y ya saben ustedes que están en el Centro Asturiano de Madrid y desde luego este ha sido para nosotros un acto maravilloso, un acto de confraternidad. Muchas gracias, pasamos a tomar un vino.